A la margarita le quedan pétalos por deshojar. ¿Pero qué pétalos? La presidenta de la Junta reitera que no tiene estabilidad en su gobierno y que dará la voz a los andaluces si persisten las dificultades, la tensión y la desconfianza con Izquierda Unida. Segundo día consecutivo que lo repite y así se lo ha comunicado a los 8 secretarios provinciales del PSOE. Así las cosas, ¿a qué espera Susana Díaz para convocar las elecciones? Pues a que garantice Izquierda Unida que olvida el referéndum interno sobre el pacto. Si no recula la coalición, convocará a las urnas el domingo 22 de marzo. Ante esta tesitura, Izquierda Unida se encuentra en un callejón sin salida. Si se olvida de la consulta a las bases, la militancia puede rebelarse a la dirección. Si mantiene esta posibilidad, puede abocarse a un fracaso electoral histórico. Y mientras tanto, el Partido Popular intenta pescar en aguas revueltas, tildando de caótico el pacto de perdedores, como suelen espetar, pero con los dedos cruzados para que no haya adelanto electoral, sabedores del bajo grado de conocimiento y discreta puntuación de su presidente y candidato Moreno Bonilla. De estos y más asuntos de interés hablamos en unos instantes con el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz. Con Mario Jiménez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insiste en que no tiene la estabilidad necesaria para gobernar y apela de nuevo a Izquierda Unida a que recapacite y sepa lo que es estar en un gobierno, en clara alusión al referéndum, a la consulta interna de la coalición a sus bases sobre el pacto. Y no he cambiado mi posición desde el día de ayer. Creo que en estos momentos no hay estabilidad y en estas condiciones, si las cosas no cambian, pues evidentemente habrá que tomar una decisión y espero que en los próximos días todos recapacitemos de qué es lo que necesita Andalucía. Yo creo que Andalucía necesita un gobierno fuerte, un gobierno sólido para gestionar ahora esa posible recuperación y la sienta la gente y a eso me voy a dedicar. Díaz, que ha comido con los secretarios provinciales del PSOE, a los que no ha desvelado qué va a hacer, pero sí les ha comunicado la situación de tensión del gobierno. Que sí, que nos ha dado con más detalle, con más profusión, en qué consisten en este momento las dificultades que hay con Izquierda Unida, la desconfianza que evidentemente ha surgido y en la tensión que se vive en esa relación con Izquierda Unida. Y bueno, yo como siempre le hemos dicho y como siempre hemos apostado, ¿no? El Partido Socialista de Andalucía siempre ha pensado en los andaluces y las andaluzas. Y como yo estoy seguro que Susana Díaz siempre ha pensado en los andaluces y las andaluzas, lo que la presidenta Susana Díaz decida estará bien para Andalucía casi con toda seguridad. El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, también ha convocado a sus 8 coordinadores provinciales mañana en Sevilla a las 9:30 de la mañana. Las diferencias entre los socios del Gobierno han quedado patentes en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Mientras el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, defendía la estabilidad en el Ejecutivo Autonómico, le replicaba el portavoz Miguel Ángel Vázquez. Trabajo con normalidad, sin ningún tipo de problema en las actuaciones del Consejo de Gobierno. Yo soy de los que piensa que queda mucho tajo por delante. Y ese tajo por delante yo creo que viene a representar un marco de máximas posibilidades de estabilidad. Que haya o no en el futuro estabilidad, pues dependerá de la garantía que ofrezcan las dos fuerzas políticas que firmamos en su día el pacto. Hasta la fecha había habido un gobierno sólido, fuerte y que trabajaba con una línea clara y en el futuro deben ser los dos partidos los que garanticen que eso podría ser posible. A todo esto, el secretario federal del PSOE, Pedro Sánchez, ha culpado a Izquierda Unida de la inestabilidad y casi se situaba ya en un adelanto electoral al asegurar que ayudará a Susana Díaz a ganar las elecciones. Ella quiere agotar la legislatura, a mí me consta que está haciendo todo lo posible por agotar la legislatura, pero evidentemente un gobierno no puede ser a cualquier precio. Tiene que garantizarse esa estabilidad que ahora mismo el otro socio de gobierno, Izquierda Unida, está poniendo en cuestión. Hombre, cambiará en el sentido de que me verán mucho más por Andalucía ayudando a Susana Díaz a ganar las elecciones. Pedro Sánchez, quien ha confirmado que las primarias del PSOE serán el 26 de julio, que se presentará y que las ganará. Ahí queda. Por su parte, el Partido Popular ha reaccionado al unísono con una voz unánime de argumentos infantiles, sería un derroche adelantar y unas elecciones añadirían aún más inestabilidad a nuestra comunidad. No estamos ante un asunto de inestabilidad como el que nos quiere vender la señora Díaz. Miren, estamos ante un asunto de ineficacia. Estamos ante un gobierno que no gestiona. Esa es la realidad.
Estamos ante una presidenta que tiene su rumbo político marcado, que es su trayectoria personal, pero que a los andaluces los tiene en el último lugar de sus prioridades. La Junta sancionará a los ayuntamientos y comunidades de propietarios que no retiren los símbolos franquistas de sus municipios y sus edificios, al tiempo que expropiará temporalmente los suelos para practicar exhumaciones. Por recomendaciones del Consejo Consultivo, renuncia a los términos de desaparición forzosa y no podrá anular sentencias franquistas, sino declarar su ilegitimidad y pedir la anulación al Gobierno central. Son algunas de las medidas que contempla la pionera Ley de Memoria Democrática de Andalucía que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Que quiere poner la política pública, una nueva política pública, como elemento central y fundamental. Y, por lo tanto, en Andalucía elevamos la memoria democrática a categoría de política pública como respuesta a los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición. La memoria democrática se estudiará en los colegios. Asimismo, la Junta ha aprobado la ley contra los abusos en los préstamos hipotecarios, con sanciones de hasta 1 millón de euros, con la premisa de reforzar la transparencia para las personas prestatarias y la protección de consumidores y avalistas. Las entidades, esto es, los bancos, deberán advertir de la existencia de cláusulas suelo y techo y del posible riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimientos. Los notarios comunicarán a la Junta cualquier incumplimiento de la ley y las cláusulas declaradas abusivas. Por lo demás, el Gobierno andaluz, que a la espera de conocer el dato definitivo, cerrará el ejercicio 2014 con un déficit que rondará el 1%, como adelantó ayer María Jesús Montero, la consejera de Hacienda, con lo que cumpliría un año más con el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central. Nada de esto ha comentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hoy en Sevilla para la firma de la constitución del Consorcio para la Zona Franca Hispalense. Se ha ensalzado el ahorro de 950 millones de euros del que se beneficiará Andalucía gracias a la bajada y supresión de intereses del FLA, del Plan de Proveedores y el Fondo de Facilidad Financiera. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Andalucía, en la suma de lo que es proveedores, Fondo de Liquidez Autonómica y también los nuevos instrumentos que ya están en vigor a partir del decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el 26 de diciembre, ha ahorrado del orden de 920 millones de euros. Posible plagio de Podemos, júguenlo ustedes. El Partido Andalucista denunciará al partido de Pablo Iglesias si no retira de su logo del círculo la mano abierta del PA. He utilizado otra vez el logotipo similar al del Partido Andalucista y evidentemente si volvemos a verlo vamos a plantearlo y él directamente al juzgado porque ya entendemos que es una tomadura de pelo, ¿no? Es utilizar el símbolo del andalucismo político en Andalucía, ¿no? Que el acto de Podemos en Andalucía no solamente es el uso del logo, también se utilizó en sintonía de Carlos Cano, se entonó al final el himno de Andalucía. Entendemos que ha habido o hay un intento de usurpar también el andalucismo. Cuantiosos daños del temporal que ha cruzado Andalucía, fundamentalmente en Almería, donde la tremenda granizada anoche ha provocado pérdidas de más de 15 millones de euros por el derrumbe de los invernaderos en más de 50 hectáreas del ejido. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en compañía esta noche de Lucrecia Evia, de José Luis Losa, de Antonio Bendaño y de Elena Manzano. Los cuatro se incorporan en tan solo unos minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con el portavoz parlamentario del Partido Socialista Andaluz. María Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de A por Todas en este 2015 en el que la pregunta inicial es obligada. ¿Habrá o no adelanto electoral en Andalucía? Bueno, esa pregunta solo la puede contestar una persona, que es la presidenta de la Junta de Andalucía. La presidenta ha marcado muy claramente cuáles son las condiciones para garantizar un gobierno fuerte, un gobierno estable y un gobierno que dé respuesta al proceso de inicio de la recuperación que se está produciendo en estos momentos y en función de esas condiciones quien puede, quien debe tomar esa decisión, que es la presidenta de la Junta de Andalucía, pues establecerá cuándo se producen esas elecciones, si se agota la legislatura o sin embargo, si no se garantiza precisamente esas condiciones de estabilidad que es lo que quieren los ciudadanos, un gobierno fuerte, pendiente exclusivamente de resolverle sus problemas a los ciudadanos y no estar pendiente de otro tipo de problemas, pues entonces tomará, entiendo, en función del interés general siempre las decisiones que le atribuye el Estatuto, defendiendo, insisto, el interés de los andaluces y de las andaluzas. Pero usted, desde su experiencia, ¿qué le dice su olfato político? ¿Se dan las circunstancias para que se tengan que adelantar las elecciones? ¿Ve usted esa inestabilidad en el gobierno andaluz? Mire, yo lo que veo claramente es que hasta hace algunos meses el gobierno de la Junta de Andalucía ha contado
con dos fuerzas políticas que han estado orientadas claramente al trabajo para sacar a Andalucía de la crisis económica, para ayudar a las familias, para proteger el estado del bienestar en Andalucía, para defender nuestra tierra de los ataques continuos a los que la derecha y el gobierno del Partido Popular la ha estado sumiendo, y a partir de una serie de decisiones internas dentro de Izquierda Unida, que nosotros de partida, como no puede ser de otra manera, tenemos que respetar porque se trata de las decisiones de otra formación política, pero en la aplicación de esas decisiones en el día a día y con respecto al gobierno de la Junta de Andalucía hemos notado que se ha producido una desviación de ese objetivo fundamental de apoyar, de respetar, de respaldar con lealtad el gobierno de la Junta de Andalucía y de reconocer una serie de principios que son absolutamente indispensables para que un gobierno de coalición funcione. Un principio de autoridad que le corresponde a la presidenta de la Junta de Andalucía, evidentemente, un principio de lealtad mutua que no puede subordinarse a ninguna circunstancia y desde luego no puede hacerse a elementos de orden interno en ninguna de las fuerzas políticas que componen el acuerdo, y un principio de lealtad. Porque lo que está en juego es muy importante, lealtad hacia las preocupaciones fundamentales de los andaluces y lealtad también al otro socio que forma parte del gobierno, que estamos dedicados en cuerpo y alma a intentar sacar a Andalucía en medio de un contexto muy difícil. La llegada del señor Garzón a esa responsabilidad denominada convergencia y algunas decisiones que se han tomado de orden interno dentro de Izquierda Unida en los últimos meses, y yo creo que el colofón en negativo de esa decisión absolutamente inexplicable en términos políticos, de que una fuerza que está dentro de un gobierno decide convocar con un plazo un referéndum para someter lo que es patrimonio de todos los ciudadanos, que es el gobierno de los andaluces, a la decisión de una serie de militantes, para nosotros eso no es asumible, y creemos que no respeta esos principios de lealtad, de estabilidad, de apuesta por un gobierno que ha marcado claramente las diferencias desde la izquierda en España, que ha sido y que sigue siendo la esperanza para mucha gente de que hay una manera diferente de gobernar este momento que estamos viviendo y que no debería ponerse en peligro por ese tipo de decisiones internas, ¿no? Pero retirar esa convocatoria de referéndum, de consulta a las bases por parte de Izquierda Unida, cualquier posibilidad de que se convoque, ¿sería suficiente para recuperar la estabilidad? ¿O se han atravesado ciertas líneas rojas, hablaba usted de confianza, de respeto, de autoridad, que impiden volver al status quo de confianza anterior? Mire, yo creo que la formulación de una consulta de esas características en una asamblea a la que una organización va, y no solo para juzgar, al parecer, sus propias decisiones internas, sino también para juzgar al gobierno de la Junta de Andalucía, que se conforma en base a un acuerdo que firman las dos organizaciones políticas y que para nosotros es lo único que nos concierne, lo único que nos vincula, lo único a lo que nos sentimos ligados, ¿no? Ese acuerdo que firmamos las dos organizaciones políticas en la primavera del año 2012, delante de los ciudadanos, que hicimos público precisamente para que se conociera con pelos y señales cuál era la base de ese acuerdo por Andalucía. Nada puede romper eso, ninguna decisión de ámbito interno puede romper eso. Y no entendemos, no asumimos como un socio de un gobierno en el que se ha trabajado, insisto, durante mucho tiempo. Hemos sido capaces de sacar 3 presupuestos, leyes muy importantes de gran interés para los ciudadanos. Insisto, como un socio de gobierno puede dar un paso de esas características. Al comienzo del programa hacían ustedes mención a la reunión de secretarios generales del Partido Socialista Obrero Español de las distintas provincias de Andalucía. Y la respuesta de nuestro partido siempre es lo mismo. Cuando se trata del gobierno, el partido no tiene capacidad de imponer absolutamente nada. El gobierno es de los ciudadanos, no es de los partidos, si es una coalición, o de un partido, si es un gobierno monocolor. Ni los 4.000 militantes de Izquierda Unida van a decidir sobre el futuro del gobierno de Andalucía, que es patrimonio de los andaluces, pero tampoco los 65.000 militantes del Partido Socialista en Andalucía tampoco lo van a hacer. La presidenta se toma muy en serio su papel institucional, su única orientación, su único objetivo es el interés general de los ciudadanos en Andalucía, y en ese camino nadie la va a distraer ni nadie la va a desviar de esa intención.
ni desde fuera de Andalucía, ni desde dentro de Andalucía, ni desde los partidos que conforman la coalición, ni nadie. La presidenta y el Gobierno se debe a los ciudadanos de Andalucía y solo los ciudadanos de Andalucía decidirán la continuidad o no de ese proyecto que representa en estos momentos el Gobierno de la Junta. ¿Qué debería hacer Izquierda Unida para que, en palabras de la presidenta, entienda lo que es estar en el Gobierno, que es lo que ha dicho hoy Susana Díaz precisamente en Huelva? Mire, ¿qué debe hacer Izquierda Unida para recomponer el puzzle roto? Mire, yo creo que en esto hay que ser muy serio y tomar las decisiones en base a un proceso de reflexión profundo y honesto. Y desde luego no seremos nosotros los que le tengamos que decir a Izquierda Unida lo que tiene que hacer. Desde nuestro punto de vista siempre hemos pensado que Izquierda Unida es un partido con un trayecto democrático muy importante, con una experiencia en muchos gobiernos. Es verdad que es la primera vez que está en un gobierno autonómico en Andalucía, y tendrá que ser Izquierda Unida la que tome sus propias decisiones y sus propias conclusiones. Nosotros creemos en una serie de principios que son fundamentales para que un gobierno funcione y se destine exclusivamente a aquello para lo que tiene que conformarse un gobierno democrático, que es la defensa del interés general de los ciudadanos. Las decisiones, las reflexiones de Izquierda Unida no las vamos a marcar nosotros, como ustedes comprenderán. Ellos tendrán que tomar sus decisiones, tendrán que poner en marcha aquellas decisiones que estimen más razonables, más convenientes, y bueno, en función de eso y de esa reclamación de estabilidad que está haciendo la presidenta de la Junta de Andalucía, y por encima de cualquier cosa, en defensa del interés general de los ciudadanos en Andalucía, la presidenta tomará sus decisiones. Uno de los vocablos más repetidos de las últimas horas es relato. Relato de la presidenta de la Junta para comunicar a los andaluces que adelanta las elecciones. Un relato que consideran tanto PP como Izquierda Unida débil, porque dicen que no hay argumentos de peso. ¿Cree que los andaluces entenderían un posible adelanto electoral? Mire, yo creo que los andaluces lo que entienden perfectamente es que Andalucía necesita un gobierno fuerte y estable, que aproveche el inicio de la recuperación económica que se está produciendo, y eso se traduzca en empleo, en garantía de los derechos de las familias en nuestra comunidad autónoma y en defensa de Andalucía. Eso es lo que entienden perfectamente los ciudadanos, que ese es el objetivo al que debe dirigirse un gobierno en estos momentos, un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno que esté exclusivamente vinculado al interés general de los ciudadanos. Mire, usted me menciona el Partido Popular. El Partido Popular, según como se levante, hace un mes el Partido Popular estaba pidiendo elecciones en Andalucía, escasamente un mes. Su líder, Moreno, estaba pidiendo hace un mes elecciones, y hoy pues han intentado desplegar toda una estrategia para intentar presionar de alguna manera las decisiones que, como siempre, en Andalucía se van a tomar en función del interés general de los ciudadanos andaluces. Dos cosas. Una, deberían ser un poco más discretos porque se le está viendo el sudor frío al Partido Popular. Yo creo que se le está viendo que le recorre un escalofrío en estos momentos al PP en Andalucía y al PP en España, en previsión de posibles escenarios que puedan producirse desde el punto de vista político, que yo creo que deberían ser un poco más comedidos porque se le está viendo... ¿Usted cree que un adelanto electoral pillaría en muy mal momento a su líder, no? Yo creo que en estos momentos, en fin, hay gente rezando a todos los dioses y a todos los santos en una determinada dirección en el Partido Popular. Y lo segundo, me parece absolutamente impresentable y una nueva muestra del desprecio a la autonomía de Andalucía que en un debate de estas características se haya producido un despliegue de portavoces del Gobierno de España. Yo creo que hoy han hablado entre 4, 5 o 6 ministros del Gobierno de España que al parecer no tenían nada que resolver ni en términos de empleo, ni en términos de sanidad, ni en términos de educación, nada, ninguna tarea más en estos momentos que venir como una división acorazada a intentar condicionar la vida política en Andalucía. Esa es una nueva falta de respeto del Partido Popular y del Gobierno de España. Deberían ser también un poco más recatados. Yo comprendo los temores que puedan tener, pero las instituciones tienen que ser más respetuosas. Los gobiernos tienen que ser más respetuosos. Y mire, Izquierda Unida, usted hablaba de relatos. Quien ha escrito los elementos que han desatado esta situación que estamos viviendo
han sido los líderes de Izquierda Unida que han, creo, desde mi punto de vista, tomado decisiones que han ido contra la estabilidad del gobierno, que han ido, que es difícil de interpretar en términos de lealtad al gobierno y que han cuestionado ese principio de autoridad. Y el gobierno de Andalucía, insistimos, es patrimonio de los andaluces y nadie le va a tocar un pelo, absolutamente nadie. Y sobre esa base, que tengan tranquilidad absoluta los ciudadanos de Andalucía, que la presidenta de la Junta tomará sus decisiones cuando corresponda. El PSOE, hemos hablado del Partido Popular, de Izquierda Unida, y el cuarto invitado en cuestión, Podemos, que hizo una demostración de fuerza este pasado fin de semana en Sevilla, con casi 4.000 simpatizantes que agotaron las localidades en tan solo unas horas por Internet. Más allá del tono empleado por Pablo Iglesias, su líder, me gustaría saber si usted cree que esta fuerza, estas encuestas que pronostican un avance muy significativo de Podemos, no solo en España, sino también en Andalucía, se van a terminar por confirmar en nuestra comunidad. Mire, usted decía, más allá del tono no hay nada. Sí, en ese acto que se produjo el sábado en Andalucía, por desgracia, no hay nada. Y es, yo entiendo, decepcionante para gente que han podido depositar una cierta expectativa en ese partido, y cuando viene el señor Iglesias a Andalucía, viene a insultar, a faltar, a ofender, a atacar a la presidenta de la Junta de Andalucía porque es hija de un trabajador, porque es hija de un fontanero, y ellos hacen un discurso sobre las castas. Alguien que viene aquí a ofender a la presidenta de la Junta de Andalucía porque es hija de un trabajador y de un fontanero, me parece que lo que se produjo aquí, las ofensas, el tono, la actitud, yo creo que una actitud, en fin, camorrista en algún momento, yo creo que ha decepcionado a muchísima gente. Y bueno, en función también de quién se rodean, ¿no? Yo creo que cada vez se está viendo muy claramente. Primero, que no tienen un proyecto político. Bueno, tienen mucho. Depende del día que usted le pregunten. Y segundo, que claramente están estableciendo cuáles son sus vinculaciones. En Andalucía, clarísimamente. En Andalucía, Pablo Iglesias, que dijo que iba a asaltar los cielos, puede terminar asaltando supermercados en función de las compañías que se ha buscado en esta tierra. Esa es la alternativa, eso es una alternativa, el insulto, la calumnia, la mentira, arremetiendo contra los trabajadores de Canal Sur, el radicalismo, el extremismo, el no respeto de la propiedad privada, asaltar supermercados. Ese es el proyecto que viene a Andalucía, porque nadie le escuchó una idea, nadie le escuchó decir qué va a hacer Pablo Iglesias para ayudar a la recuperación económica de Andalucía. En fin, yo creo que una profunda decepción para mucha gente, desde luego para mí no. Por cierto, ¿se imagina usted a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, llamando a Canal Sur para que vete a Pablo Iglesias en una entrevista en el canal público? Bueno, yo creo que el señor Iglesias... Por cierto, que la RTVE lo ha negado. Claro, evidentemente, pero mañana lo negará el señor Iglesias. Ya le digo que tiene un criterio de cada cosa según el día en el que estemos. Hace escasos días estaba poniendo en un tuit que agradecía que la televisión pública de Andalucía le daba espacio, lo que no hacían otras televisiones públicas en España. Creo que han sido 5 portavoces de Podemos los que han estado en las últimas semanas en Canal Sur. Al señor Iglesias se le ha pedido que vaya y no ha querido ir. Lo que nos encontramos de nuevo es ante la chulería que nos encontramos en su momento, también con un debate que se produjo en una televisión privada, creo que fue en Telecinco concretamente, ¿no? Se vino a mentir, se vino a insultar, a ofender y a no traer una sola propuesta. Y una cosa que me llamó mucho la atención, el señor Iglesias vino también en plan altanero a retar, como si la vida fuera una cuestión de retos y de violencia, a la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Yo qué creo que está pasando ahí? Pues que sus opciones políticas en Andalucía no les gustan ni al propio señor Iglesias. Y la posible candidata que pueda presentar esa formación no le gusta a Pablo Iglesias, no se fía de su radicalismo y por eso está intentando ir al cuerpo a cuerpo el señor Iglesias con la señora Díaz. Yo creo que se olvida de que en Andalucía teóricamente van a tener otras propuestas.
Vamos a hacer una pausa obligada para publicidad, señor Jiménez, volvemos y hablamos de otros muchos más asuntos, ya en compañía de los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche. Seguimos a por todas esta noche con Mario Jiménez, el portavoz parlamentario del Partido Socialista. Enseguida vamos a saludar a los tertulianos, a los analistas que nos acompañan esta noche, pero quería hacerle una última pregunta antes de dar paso a quienes nos acompañan esta noche, precisamente sobre corrupción. A usted le hemos preguntado muchas veces del caso de los ERES. No hay noticia hoy ni esta semana al respecto, por tanto me va a permitir que también le pregunte por el caso Gürtel. Una noticia que, por cierto, está pasando muy desapercibida en Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de cárcel a quien fue exconcejal de Estepona, Ricardo Galeote, dentro de la trama Gürtel, por contratar directamente muchísimas adjudicaciones con el señor Correa, que es precisamente a quien le piden más de 100 años de cárcel el Ministerio Público. ¿Cree usted que el PP andaluz debería dar explicaciones? Bueno, yo creo que hay dos circunstancias ya que llevan necesariamente, o tres incluso, a que el Partido Popular dé explicaciones. Lo que ha ocurrido en Bormujo, lo que se va conociendo de Jerez de la Frontera, cada vez más preocupante, incluso con la posibilidad de que la propia información o los metadatos del sistema informático del Ayuntamiento estén revelando con claridad que ha habido una alteración de los procedimientos administrativos para favorecer presuntamente a esa trama desde el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, y efectivamente cuando ya se ha producido una propuesta por parte del fiscal de esas condiciones, desde nuestro punto de vista creemos que el Partido Popular debería dar explicaciones, lo debería dar Javier Arenas, porque todas las personas que están apareciendo vinculadas a la red Gürtel en Andalucía son personas muy cercanas al que fuera presidente del PP de Andalucía y secretario general del Partido Popular, y lo debería dar también el señor Moreno, porque es el presidente de esa formación y quien ha exigido tanta información. Su partido debería ahora darla cuando llegue el momento de darla. De todas maneras, yo creo que el caso Gürtel no solamente ha avergonzado a mucha gente honesta por lo que se ha conocido, ¿no?, y por todos esos datos escabrosos a los que hemos tenido acceso. La gestión y la resolución, algunas de ellas resoluciones judiciales que se han conocido recientemente, yo creo que ha enfadado a mucha gente, ha indignado a mucha gente. La posibilidad de que el señor Bárcena, cumpliéndose las profecías de que si aguantaba conforme se le dictó por SMS, esto se terminaba resolviendo, y que este señor pueda salir a la calle con una fianza de 200.000 euros, teniendo el patrimonio que se ha demostrado que tenía fuera de control, que por 200.000 euros este señor pueda salir a la calle, yo creo que es una vergüenza y que debería de producirse una reacción inmediata para evitar que eso se produzca y que no se juegue con un principio de impunidad, que es lo que parece que está apareciendo ante los ojos de los ciudadanos. Ahora sí abrimos la mesa de análisis. José Luis Losa, buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente bienvenida Lucrecia Evia. Buenas noches. ¿Qué tal? Antonio Avendaño. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas Elena noches. Manzano. Bueno, pues Mario Jiménez, todo vuestro. Señor Jiménez, acaba de hace un rato hacer unas declaraciones el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que no tiene intención esta formación de convocar el referéndum para que la militancia de Izquierda Unida vote el pacto de gobierno si el pacto de gobierno se cumple. No sé si esto ustedes lo pueden entender como un paso atrás de Izquierda Unida, y en esta línea quiero insistir en la pregunta de Fernando de si realmente sería suficiente que Izquierda Unida no convoque el referéndum para que el PSOE o el gobierno, la parte socialista del gobierno, entienda que son leales. Bueno, yo creo que esas declaraciones no cambian absolutamente nada, ¿no? Y se convierte en papel, se sigue convirtiendo en papel mojado el acuerdo por Andalucía, en el que nos comprometimos las dos fuerzas políticas, y se va a una nueva legitimación del gobierno. Eso no tiene sentido. Para nosotros eso no tiene sentido, no nos vincula y no nos sentimos absolutamente concernidos por ese tipo de expresiones que están establecidas en condicional. Al gobierno de Andalucía no lo condiciona nadie, absolutamente nadie. Y esa es una lección que se tiene que aprender, que cuando se está en un gobierno, una fuerza política no la condiciona. La decisión puede ser muy legítima, muy libre, muy democrática de sus militantes. Los gobiernos no son de los partidos, los gobiernos son de los ciudadanos. Y por lo tanto creemos que eso sigue abundando en la misma posición, en la misma situación que nos ha llevado hasta este momento. Un momento en el que se está cuestionando evidentemente la estabilidad del gobierno. Con ese tipo de expresiones se va en la misma dirección. Se está, desde mi punto de vista, actuando de una manera que no es leal
a esos principios que establecimos en el acuerdo por Andalucía en las dos organizaciones políticas y que nos han permitido plantear, defender y construir la auténtica alternativa a la derecha en este país desde el Gobierno de Andalucía, algo que al parecer ahora hay gente en Izquierda Unida que no valora, que no aprecia, que no reconoce. Para empezar, el propio señor Garzón en reiteradas ocasiones ha manifestado hasta llegar ya a la ofensa a la propia presidenta de la Junta de Andalucía el pasado viernes, hablando en términos de indecente, de indecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo creo que no se ha preservado ese patrimonio político por parte de Izquierda Unida. Pero no pueden Izquierda Unida achacarle a la tiene que tomar formación andaluza, sus reflexiones pero no y pueden sus decisiones. achacarle a la formación andaluza o a la Asamblea Andaluza lo que haya dicho un dirigente nacional, ¿no? No, mira, al dirigente nacional, a la persona que va a dirigir Izquierda Unida, que va a ser la cabeza de cartel en las elecciones generales de Izquierda Unida, le tienen que pedir cuenta internamente su organización. Yo no he escuchado a ningún dirigente de Izquierda Unida en Andalucía cuando el señor Garzón ha dicho que el Gobierno de Andalucía era un lastre para el proyecto federal de Izquierda Unida y la convergencia, no sé ni con qué ni con quién, porque cuando no te quieren no se sabe muy bien con quién se va a converger. No le he escuchado a ningún dirigente de Izquierda Unida decir al señor Garzón, se está equivocando. El Gobierno de Andalucía no es un lastre, es un ejemplo, es un espejo para políticas de izquierda en toda España. Eso no ha ocurrido. Como ustedes comprenderán, eso ha tensado la situación hasta un nivel al que hoy se refería la presidenta de la Junta de Andalucía de nuevo, hablando de que hoy por hoy la presidenta entiende que no existe la suficiente estabilidad, el suficiente respaldo a ese gobierno y a plantear lo que quieren los ciudadanos de Andalucía. Un gobierno fuerte, cohesionado, estable, orientado exclusivamente al interés general de Andalucía, a la lucha contra la crisis, a la defensa del estado del bienestar y a la defensa de Andalucía. Y esa aspiración no es una aspiración de la presidenta, que lo es, pero que lo es en nombre de los ciudadanos de Andalucía, porque yo estoy seguro que eso es lo que quieren los ciudadanos de Andalucía. Entonces, la palabra estabilidad, ¿no?, que es la palabra más mencionada estos días, se recuperaría, por ejemplo, si la formación de Izquierda Unida, si la Federación de Izquierda Unida en Andalucía, digamos que enmendase la plana de alguna manera a Alberto Garzón o a Madrid o las críticas, o de alguna manera convenciese. Es que, claro, también al final eso lo pueden considerar de Izquierda Unida como injerencia en sus asuntos internos, ¿no?, de alguna manera, ¿o no? No, mire, para nosotros las decisiones internas de Izquierda Unida son absolutamente respetuosas en tanto que no toquen algo que no es ni de Izquierda Unida ni del Partido Socialista, que es el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y cuando el máximo dirigente de Izquierda Unida en España se expresa en esos términos, como usted comprenderá, no está contribuyendo a la estabilidad. Lo que tiene que hacer Izquierda Unida lo tendrá que decidir Izquierda Unida. Nosotros respetamos a Izquierda Unida y no vamos a decirle a Izquierda Unida qué decisiones tiene que tomar y qué actos. Puede decidir, pero con el referéndum poniendo exigencias, ¿no? No, mire, no lo sé. No, nosotros no le estamos diciendo lo que tiene que hacer, pero evidentemente aquí cada uno tiene que asumir las conclusiones de lo que hace, evidentemente. Entonces, si el máximo dirigente de Izquierda Unida se expresa en esos términos, como se ha expresado de manera reiterada contra el Gobierno de Andalucía, y si el máximo órgano de Izquierda Unida en Andalucía impugna el acuerdo por Andalucía y lo somete a una nueva legitimación, es Izquierda Unida que tiene que tomar sus decisiones. Desde luego, la presidenta de la Junta de Andalucía, como es normal, va a estar exclusivamente a aquello que signifique el interés general de los ciudadanos en Andalucía. Y yo estoy seguro que en defensa de ese interés general se va a elevar por encima de este tipo de cuestiones que vienen de la vida interna de los partidos, pero que bajo ningún concepto puede afectar a la vida de un gobierno. Me gustaría que me contara, si lo sabe, el detalle siguiente. ¿De qué manera exactamente se entera el Partido Socialista a finales de diciembre de esa decisión que ha sido la línea roja que ha cruzado Izquierda Unida de convocar esa asamblea? ¿Quién se lo comunica al Partido Socialista? ¿El Partido Socialista sabe antes que eso se va a discutir en la asamblea? ¿Se enteran por los periódicos? Nos enteramos esa misma tarde por los periodistas que estaban presentes en la asamblea, que lo llevaron a las redes sociales inmediatamente, y ya después, evidentemente, por los pronunciamientos de los portavoces de Izquierda Unida, que el domingo de una manera, el lunes
de otra manera distinta, contaron qué es lo que había ocurrido dentro de esa asamblea. Pero nos enteramos en ese momento. Y bueno, nos enteramos en una coyuntura también muy concreta. Eso fue un domingo, el lunes se aprobaron los presupuestos de la comunidad autónoma. Que como ustedes comprenderán, detrás de esos presupuestos están los servicios públicos en Andalucía. Y bueno, una vez más, el interés general por encima de los análisis razonables que cuando uno lee ese tipo de titulares en la prensa le llevaría a hacer, como siempre, de interés general de Andalucía. Esos presupuestos salieron adelante. Pero bueno, al final eso ha sido efectivamente una línea roja que se ha escrito desde nuestro punto de vista de una manera inexplicable, sin sentido, y que yo creo que está cuestionando y poniendo en tela de juicio en esos momentos la lealtad de Izquierda Unida hacia el propio gobierno y la estabilidad del gobierno. Y el gobierno no puede estar distraído a otras cosas, no lo va a estar. El gobierno que preside la presidenta Susana Díaz está y va a estar exclusivamente a la defensa del interés general de Andalucía. Y aprovechar este momento que se está marcando de inicio de la recuperación económica, que no se puede desaprovechar bajo ningún concepto. Y al frente de esa iniciativa tiene que estar evidentemente el gobierno de la Junta de Andalucía, volcado exclusivamente en estas cuestiones, no teniendo que mirar para detrás si alguien o algún órgano está cuestionando la estabilidad o el futuro del gobierno de la Junta de Andalucía. La piedra angular de las desavenencias entre el PSOE e Izquierda Unida, el motivo incluso por el que deciden convocar este referéndum, por el que Izquierda Unida vota el presupuesto mirando hacia otro lado diciendo, bueno, lo aceptamos, ¿sigue siendo la famosa petición de una banca pública dominada por Izquierda Unida? Es quizás la piedra angular, porque he oído muchas pequeñas desavenencias en este último año y pico, pero la gran desavenencia interna que ellos han mantenido es que su compromiso ante su electorado de una banca pública que ellos iban a lanzar y que iba a estar al servicio de los andaluces y bueno, todo ese tipo de promesa que para ellos era irrenunciable. Es quizá el punto en el que la presidenta ha dicho, yo esta línea roja no la podéis pasar, no va a haber una banca pública, Izquierda Unida no ha... ¿O hay otro motivo? No tiene que ver con ninguna política concreta. No, porque ese caso en concreto al que usted está haciendo referencia, el gobierno está preparando a partir de las conclusiones del grupo de trabajo que por acuerdo de Izquierda Unida y del Partido Socialista sacamos adelante, está preparando el proyecto... Un proyecto muy descafeinado, muy que no tenía nada que ver con lo que quería Izquierda Unida realmente. No, pero un proyecto que es fidedigno con las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento, en lo que acordamos ambas formaciones. Ambas formaciones hemos renunciado a posiciones originales y hemos llegado a la síntesis y a un consenso de poner en marcha a instancia, por cierto, lo decía ayer la consejera de Hacienda en una conferencia que pronunció, ¿no?, a instancia de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que lleva reclamando hace mucho tiempo la creación de un instituto de crédito. El gobierno tiene muy avanzado ya ese proyecto de ley. No se trata de eso. No se trata de una política concreta, se trata de una manera de estar en política y de una manera de estar en un gobierno. ¿Cuánto ha pesado el viaje que Diego Valdera quiere hacer al Sáhara en el primer trimestre del año en calidad de vicepresidente del Gobierno? Porque cuesta entender que una cuestión tan sencilla como esa, que podrían haber arreglado la presidenta y él en un círculo más íntimo que airearlo en los medios de comunicación, siga perdurando. Hasta el día de hoy Valdera mantiene el viaje y dice que con diálogo cree que va a poder ponerse de acuerdo con la presidenta. ¿Cuánto ha pesado eso? Mire, esa es la opinión del señor Valdera. Yo creo que la opinión de la presidenta de la Junta de Andalucía quedó muy clara hace algunas semanas y las razones por las que no se veía conveniente ese viaje en una situación como la que se está viviendo de amenaza en Europa en estos momentos y el papel decisivo que ha estado jugando, que está jugando y que debe seguir jugando Marruecos precisamente para combatir ese tipo de amenazas en nuestro territorio. Yo creo que ahí hay razones de Estado, razones políticas de primer orden y que una vez que se expresan por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, todo el mundo debía tener muy claro esa posición, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un ejemplo más de esa posición descentrada con respecto al gobierno que desde nuestro punto de vista ha mantenido o ha tenido Izquierda Unida en los últimos tiempos, ¿no? En la reunión de ayer del Comité de Enlace, Izquierda Unida les dio algún tipo de garantías en el sentido que ustedes reclaman, de garantizar la estabilidad del gobierno.
Bueno, yo no voy a revelar las conversaciones que se producen dentro del comité de enlace, ¿no? Que es un órgano muy importante y que ha jugado, que juega y que tiene que jugar siempre un papel decisivo para mantener el funcionamiento de un gobierno de coalición, ¿no? Bueno, nosotros el análisis que hacemos y las conclusiones que hacemos de esa reunión cuando acaba es que todo sigue igual y que no se termina de ver con claridad que efectivamente se ha cruzado una línea trascendental, muy importante, que jamás debe cruzarse entre organizaciones políticas que conforman un gobierno de coalición, ¿no? Y que bueno, no se termina de ver que eso ha sido así y que se sigue pues manteniendo una actitud y una posición que desde nuestro punto de vista nos ayuda a resolver las dudas que existen en estos momentos sobre la estabilidad del gobierno por la posición de Izquierda Unida y la lealtad al gobierno por parte de los representantes. Pero Izquierda Unida no garantiza lo que ustedes piden porque no quiere o porque no puede. Mire, yo eso no lo sé. Yo sé cómo funciona mi organización y mi organización, no sé si usted ha tenido oportunidad de escuchar a los secretarios generales. Sobre el gobierno decide la presidenta de la Junta de Andalucía. Esa es la actitud que nosotros entendemos y exigimos, porque nosotros somos absolutamente respetuosos con esa instancia institucional que representa un gobierno democrático y que un partido, los órganos de un partido no pueden condicionar bajo ningún concepto, ¿no? Izquierda Unida pues, tendrá que tomar sus propias decisiones y sus propias conclusiones. Insisto, no voy a ser yo, no vamos a ser nosotros quien le diga a Izquierda Unida lo que tiene que hacer. Al Mario Jiménez, estratega electoral, cuando se pone en su despacho, a ver, independientemente de que haya elecciones este mes que viene o dentro de 4 meses, ¿le preocupa más ahora mismo el rearme del Partido Popular con el gobierno de Rajoy ahora vendiendo en plan positivo sus medidas tal, o el Podemos que consigue convencer a mucha gente después de 30 y tantos años de gobierno socialista que esta gente son los mismos y hay otra forma de hacer política que es la nueva? Digo, dando por hecho que Izquierda Unida se ha pegado un tiro en el pie. ¿A usted le preocupa más el PP o Podemos en este momento? Mira, a nosotros no nos preocupa ni el PP ni Podemos, ni cuando un gobierno está gobernando tiene que estar pendiente ni de los planteamientos ni de las... Por eso le he preguntado por el Mario Jiménez estratega, no el gobernador, sino el político, el que está en su despacho viendo las encuestas como todos, y es lógico, la gente lo entiende. Si yo fuera capaz... Independientemente de las elecciones, usted personalmente le preocupa más, oiga, el PP siempre ha habido un bipartidismo, oiga, me tengo que enfrentar a él, o que ahora por este lado también tengo un flanco que cuidar. ¿Sabe una cosa? Que yo no veo tanta diferencia en estos momentos en las estrategias del Partido Popular y de Podemos. Aquí el PP cada vez que viene a ofender a Andalucía, a ofender a los andaluces, a ofender al gobierno de nuestra comunidad autónoma, a la presidenta de la Junta de Andalucía, a los socialistas, en fin, se pega un desahogo estupendo y se vuelve tan tranquilo para Madrid. Y lo que vimos el sábado pasado fue exactamente lo mismo. Alguien vino, se pegó un desahogo y se volvió para Madrid. Y claro, yo lo que veo al final es que los ciudadanos de Andalucía al final siempre son gente pues con una madurez democrática muy grande, le costó mucho trabajo que Andalucía cediera a su autonomía y a poder elegir democráticamente sus instituciones y las cuidan mucho. Y todos los que vienen pegando voces y a pegarse de desahogo, normalmente los ciudadanos de Andalucía terminan poniéndolo en su sitio. Y bueno, yo creo que poco a poco esa conciencia de que unos y otros, de que Podemos y de PP en el fondo lo único que traen es ira, ofensa, agresión, una incapacidad de ver la realidad de Andalucía que tiene sombra, evidentemente, pero que también tiene luces, hombre, que también tiene luces. Y esa incapacidad de ver la Andalucía real y de comprometerse con la realidad de Andalucía, yo creo que al final los ciudadanos van a terminar poniéndolo a los dos cuando llegue el momento en el mismo sitio que los ha puesto históricamente en estos más de 30 años de autonomía, ¿no? ¿Y cómo sería para usted un final positivo, un final feliz de toda esta crisis? Porque bueno, también hay que tener en cuenta que se acercan unas elecciones municipales, que se acercan unas elecciones nacionales en las que también Izquierda Unida se verá a ver cómo queda, pero bueno, existen posibilidades de que, por ejemplo, en las municipales sí que se tengan que llegar a pactos y acuerdos de nuevo con la formación de izquierdas, ¿no? No sé, ¿qué sería para usted un final feliz o favorable de cara a las elecciones o al año larguísimo electoral que se nos avecina, ¿no?
en este caso? Yo creo que la felicidad, que es un concepto un poco extraño, quiero decir, que entró en el mundo de la política en las elecciones del 2011. Mariano Rajoy prometió la felicidad. Yo no digo promesas, yo digo ahora. Prometió la felicidad Mariano Rajoy, no se lo pierdan ustedes. Creo que no se conjuga. Que no hay ningún final perfecto para esto. Quiero decir, no, mire, yo creo que el final perfecto es un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado y un gobierno que tenga como orientación única y exclusiva el interés general de los ciudadanos y eso sí, la felicidad de la gente, ¿no? Al final, bueno, la calidad de vida de la gente o las expectativas vitales de la gente, ese sí que es ese es el objetivo al final, ¿no? Con ese objetivo echó a andar esta legislatura en el 2012 y sigue siendo el objetivo para el Partido Socialista, evidentemente, ¿no? Eso es un sí o un no. ¿Cree que va a haber adelanto electoral o no? Eso es un si quiero. ¿Le gustaría que hubiera un adelanto electoral? Desde su punto de vista profesional, ¿cree que es lo más adecuado para la felicidad de los andaluces? No, mire, usted tiene que entender que yo, más allá de mis posiciones personales o de mis deseos, de mis criterios personales, si me expreso en un medio como este, tengo que ir a la legitimidad de quien tiene exclusivamente la voz y la palabra y el derecho a expresarse sobre esa cuestión, ¿no? Y es la presidenta de la Junta de Andalucía. Pero siguiendo esa decisión la tomará la presidenta de la Junta de Andalucía cuando considere que es lo mejor para los andaluces. Pero siguiendo con el hilo argumental de Lucrecia Hevia, ¿una ruptura abrupta del pacto de gobierno impediría en el futuro, según las matemáticas, reeditar un pacto con Izquierda Unida? No, mire, yo creo que ustedes están anticipando escenarios a los que yo no me voy a referir porque yo no juego a brujo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que al final los partidos políticos, ustedes hacían mención a las elecciones municipales, desde luego nosotros nos presentamos a ganar esas elecciones municipales y a gobernar en solitario. Ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, ese es nuestro objetivo. Es más, creo que vamos a ganar y bien las elecciones municipales cuando se celebren en el mes de mayo, ¿no? Otra cosa es que si no reunimos la mayoría suficiente, evidentemente nuestra obligación es intentar conformar en segunda instancia proyectos de izquierda que sirvan a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Pero nuestra vocación y nuestra orientación es a gobernar en solitario. Nosotros sí tenemos un proyecto para Andalucía, sí lo tenemos. Un proyecto acabado, cerrado, un proyecto definido, un proyecto para Andalucía, desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista de la democracia y de la mejora de la autonomía. Nosotros sí lo tenemos y bueno, creemos que ese proyecto en el ámbito municipal tiene mucho sentido y va a ser el proyecto más secundado, más respaldado cuando lleguen las elecciones municipales a finales de mayo. Última pregunta, José Luis Losa. Bueno, esta mañana Pedro Sánchez, casi dando por hecho que hay elecciones, o si lo hubiera, ha dicho que él a partir de ahora vendrá más a Andalucía y que apoyará a muerte, lógicamente, como debe ser, a Susana Díaz, ¿no? en este trayecto. Más allá del morbo que tenga ver a Pedro Sánchez y Susana Díaz juntos en los mítines, por aquello de que la presidenta ha dicho tener algunas discrepancias con su líder nacional, ¿usted cree que es bueno ese apoyo de Pedro Sánchez y esa presencia en Andalucía o que puede generar más habladurías, digamos? Bueno, yo creo que con normalidad, evidentemente, el secretario general del Partido Socialista estará en Andalucía y vendrá a Andalucía cuando lleguen las elecciones municipales, vendrá a Andalucía, evidentemente, y con carácter también normal y en función de las agendas que se tengan por parte del secretario general y de la secretaria general de Andalucía, evidentemente. Usted lo ve positivo, ¿verdad? Que venga la presencia del secretario general. Y también ve con normalidad. Absolutamente normal. También ve con normalidad no solo que anuncie una vez más que se va a presentar a las primarias, sino que dice que las va a ganar, ese exceso de confianza. No, yo creo que cuando alguien da un paso en esa dirección tiene que tener moral de victoria, ¿no? Es lo mínimo, ¿no? Yo creo que eso no se le puede reprochar a nadie, ¿no? No creo que nadie voy a presentarme y las voy a perder. Eso, yo creo que eso no lo piensa nadie, ¿no? Cualquier persona es responsable, si lo piensa no da ese paso, ¿no? Yo creo que es razonable, es normal, bueno, que el secretario general del partido pues se exprese en los términos que considere más oportunos. Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos aquí en A por Todas. Buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.
Venga, volvemos en 4 minutos y analizamos con José Luis Losa, con Lucrecia Hevia, con Elena Manzano y con Antonio Avendaño la actualidad de hoy, marcada una vez más por el posible adelanto electoral en Andalucía. Tiempo ahora de tertulia en A por Todas, en 8 TV Andalucía, en compañía de Elena Manzano, de José Luis Losa, de Lucrecia Hevia y de Antonio Avendaño. Con los 4 vamos a intentar responder a la pregunta del millón, que evidentemente ha dejado sin respuesta aquí en esta mesa Mario Jiménez, el portavoz parlamentario del Partido Socialista. A vuestro juicio, con los elementos que tenemos encima de la mesa y lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, ¿habrá o no adelanto electoral en Andalucía? Empiezo contigo, Antonio. Yo creo que sí, que lo va a haber. Es verdad que hacer la apuesta es gratis, en fin, tampoco me va a pasar nada si fallo, pero incluso de las propias declaraciones de Mario Jiménez, que no puede decir que va a haber adelanto, obviamente, ¿no? En la letra no está que vaya a haber adelanto, en lo que él ha dicho, pero toda la música de todos sus argumentos van en esa dirección, ¿no? Y luego un elemento más que me hace pensar que ya es difícil la vuelta atrás, ¿no? En fin, si mañana la presidenta o quien sea nos dice que no va a haber adelanto, sin que Izquierda Unida se haya movido sustancialmente de su posición, de la posición de convocar la consulta, no se ha movido porque además no puede moverse. Cuando la coalición aprueba en su asamblea eso, ahora no puede... Las bases devorarían a la dirección, claro, evidentemente. Ahora no puede decir que no lo va a hacer, ni sería serio, de manera que el Partido Socialista le está pidiendo a Izquierda Unida algo que en realidad Izquierda Unida no puede cumplir, independientemente... Y que el PSOE sabe que es un imposible para la coalición. Claro, y que lo sabe. De manera que a mí todos los elementos me apuntan a que habrá adelanto electoral. Pero si Izquierda Unida sí consigue ese impulso a las leyes, que es lo que ellos argumentan, el hipotético escenario para no pedir el referéndum, y hoy, por ejemplo, os lo comentaba antes, la foto de Diego Valderas en el Consejo de Gobierno con 2 leyes de Izquierda Unida, una de ellas es una insignia para Izquierda Unida, que es la Ley de Memoria Histórica, eso también puede avalar a Izquierda Unida para decir, suspendemos la intención de convocar un referéndum y entonces al PSOE se le haría muy complicado tener que explicar en qué basa el adelanto electoral. Entonces, eso es lo que a mí me hace inclinarme un poco más hacia el no. Dice Antonio que es gratis, yo os invito a apostar algo porque el escenario desde luego está todo abierto, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo me inclino un poco más al no, a que no convoca, sobre todo después de haber visto a Diego Valderas en el Consejo de Gobierno templar bastante los ánimos. Bueno, vamos a ver, porque Antonio Avendaño no se ha puesto nada monetariamente, no pone nada en juego, aunque dice que va a haber adelanto. Sin duda. Elena Manzano nos invita a apostar algo, a ver dónde llega la puja de José Luis Losa. Yo no lo tengo claro, pero quiero decir que me lo estoy pasando en grande, porque desde Navidad llevo viendo una serie que la tenía trazada, tenía ganas de verla, y me está encantando, una serie que se llama Isabel, una serie histórica. Y claro, es que 5 siglos después la historia es tan... A ver, resulta que Isabel se proclama reina de Castilla, pero ya no puede sola, y entonces hace un matrimonio de conveniencia, se apoya en Fernando de Aragón, pero le deja claro que la que manda es ella, con Susana Díaz con Izquierda Unida. De hecho, él hasta le es infiel, esto es un tema porque en el fondo se dan cuenta de que tienen que luchar contra un enemigo común, que es una mucho más joven que ha llegado, Juana, que además es bastarda, Juana la Beltraneja, que sería la Podemos de entonces. Ellos dos dicen, claro, no, tenemos que unir las fuerzas en un matrimonio de conveniencia, y aunque ella es la que quiere mandar, él dice, no, yo también mando, que es lo que ocurre aquí, como Valderas y Susana Díaz. De hecho, la serie ya también se queda embarazada, es decir, que esto no es nada nuevo, esto de que es la primera mujer. O sea, yo es que lo estoy viendo y digo, pero bueno, Susana Díaz ha visto cómo yo la serie estos días y está, o sea... Y no solamente dice ella quiero reinar en Castilla, sino que se da cuenta que hay que pasar a la acción, que es lo que está haciendo Susana Díaz ahora. Se da cuenta que si no está siendo acosada por los aragoneses, por Francia, por la Beltraneja, pasa a la acción, domina Castilla y después dice no quiero dominar Castilla, quiero dominar la península, como Susana Díaz, que aspira muchísimo más. Con lo cual, o sea, yo es que he visto y digo, es el análisis más sesudo que he leído. Entonces, cuando dentro de 5 siglos veamos cómo Susana Díaz aquí avanzó y dijo es el momento, mis tropas, mis huestes, seguidme, Mario y los demás, vamos a por ellos, pues yo creo que
Entonces, te mereces un aplauso, pero no veo un final como el de Isabel. No veo a Maillo en el lecho de muerte de Isabel llorándole. No lo sé, ellos consiguieron expulsar aquí, en ese caso, a los árabes. Yo no sé si aquí van a conseguir expulsar a Podemos, serían los de... Pero yo, después de toda esta historia, creo que sí va a haber adelanto electoral. Después de todo esto, apostaría, no sé si la cerveza, pero el vaso de agua, a que va a haber adelanto electoral, porque ya, insisto, hay una falta de confianza total, porque además Izquierda Unida está claro que está intentando desmarcarse del PSOE, porque lo necesita de aquí a las elecciones municipales, que son en mayo, y necesita desmarcarse del PSOE, y Susana Díaz lo sabe. Entonces no puede estar con alguien que le va a estar dando patadas continuamente, jugando con él, ¿no? Entonces yo creo que lo va a ver. Lo que no sé si ahora o junto con las municipales. Son los dos escenarios que contemplo. No esperaría a las elecciones generales o a las catalanas de septiembre. Yo creo que ahora ya. O en marzo o en mayo. ¿Convocarlas juntos con las autonomías del 143? No, yo creo que esa opción más o menos está descartada. Sí, yo también creo que es ahora. De lo que se descartan estas cosas, yo creo que sería más inmediato, y en lo que tú planteabas, Elena, de si Izquierda Unida puede dar garantías de que no hará la consulta si se aprueban las leyes. Yo es que creo que las cosas ya no están en los términos de la voluntad de Izquierda Unida. Es que creo que en Izquierda Unida hay tantas variables internas que la propia dirección no puede controlar, no puede garantizar eso, independientemente de que quiera hacerlo, que yo creo que en este momento seguramente querría hacerlo. No puede garantizarlo. En Izquierda Unida hay unas fuerzas muy potentes que las representa Garzón, que están para quienes el pacto con el Partido Socialista es un error o perjudica a las expectativas de la convergencia o de la propia Izquierda Unida, de manera que ese compromiso Izquierda Unida no podría aceptarlo, pero me cuesta además imaginar el escenario siguiente, que mañana nos dicen que no hay elecciones y que no va a haber adelanto. Gestionar esta nueva situación me parece complicado, porque se dijera lo que se dijera, en esa situación de continuar, el Partido Socialista estaría en manos de Izquierda Unida. Los tiempos los manejaría, creo yo, Izquierda Unida. Yo estoy contigo, Antonio, pero a mí me genera una duda de lo siguiente. Si realmente el escenario se ha colocado así, con unas exigencias que son bastante difíciles de asumir para Izquierda Unida, o por lo menos bastante difíciles de gestionar, entonces, ¿qué sentido tiene que tú convoques un comité de enlace muy largo, en el que entiendo que se han debatido una serie de cosas, porque si igual en ese caso se dice, mira, pues aquí paz y después gloria, esto no va para adelante, y convocas? ¿Qué sentido tiene? Ya estamos a martes y seguimos aquí, que si tú, que si yo, que si la presidenta dice, que si ahora Valderas utiliza sus dotes de templanza, que ahora Maillo dice, pero da un pequeño pasito para atrás. O sea, ¿qué sentido tiene? Y lo digo también por el PSOE, porque quizás, parece efectivamente que la intención de Izquierda Unida es esto no tiene por qué romper el gobierno, pero ¿qué sentido tiene para el PSOE y para la presidenta alargar esto en el tiempo, dilatar la decisión, ¿no? Si efectivamente no tiene marcha atrás, o es muy difícil, o en el dibujo es muy difícil dar marcha atrás. Por eso a mí me genera dudas, ¿no? Aunque efectivamente todo pinta así, ¿no? Que va a romper. Pero me genera muchas dudas, y creo que igual, efectivamente, la clave del asunto, pues quizás tenga nombre y apellidos, es de Alberto Garzón, ¿no? A mí eso me cuesta mucho trabajo creerlo. La clave del asunto se llama Alberto Garzón, pero en el sentido de que, bueno, pues es la tensión que lleva desde el principio Madrid, Izquierda Unida de Madrid, con la Federación de Andalucía, que ahora mismo Alberto Garzón es líder de Izquierda Unida en España y le cuesta, que le ha costado desde el principio, ¿no? Y lo hemos visto en las sucesivas crisis con el gobierno, le cuesta muchísimo sacar pecho del trabajo que pueda estar haciendo Izquierda Unida en el gobierno, que lo está haciendo. Pero yo no creo que eso pueda llegar hasta el punto de condicionar el pacto, entre otras cosas, porque... Hombre, yo creo que sí, porque si tú dices, bueno, estamos aquí vendiendo una imagen de gobierno, de unidad, de frente de izquierdas, de trabajar de una manera diferente, y luego los tuyos en otro sitio ponen todo el rato chinitas en el zapato, con razón o sin ella, pero las ponen, pues quizás es un doble discurso que
cuesta mucho mantener, ¿no? Quizás, no sé. Y tú comentas que aporta esa tensión estos días. Pues entre otras cosas, por ejemplo, que lleve 48 horas sabiendo todos los telediarios nacionales, ¿sí? Susana Díaz. Efectivamente, sí. Su proyección nacional es clara, la ha querido tener en los últimos meses y lo está consiguiendo. Y yo no creo que, no sé si es que interesa tanto o no a nivel nacional, pero abriendo los telediarios nacionales, perdón, en todas las cadenas, si, no un anuncio, sino la posible decisión que Susana Díaz está desarrollándola con Margarita, sí, sí. Lo cual me parece que, y además con una imagen de mujer de Estado, de que yo soy capaz de dejar el gobierno porque no garantizo la estabilidad, o sea, me parece que es una imagen positiva de ella que está manejando muy bien una vez más, ¿no? Yo creo que aquí los tres partidos, un inciso solo, los tres partidos están jugando a sus tiempos electorales. Yo, sinceramente, no me creo el interés general que esté estudiando cada uno, sino que todos están midiendo cuando le conviene a cada uno, sobre todo por la irrupción de Podemos, por la recuperación económica, porque a uno le hace más daño que se pueda consumar la recuperación económica que se ha iniciado, a otro le favorece, evidentemente. En fin, yo creo que están un poco barajando más los tiempos electorales que viendo realmente si hay lealtad o no la hay, que bueno, yo creo que con un poco de esfuerzo pueden mantener la estabilidad, si es mucha o es menos, la que ha habido hasta ahora no creo que sea tan difícil mantenerla. No, que las decisiones de los adelantos electorales o de agotar las legislaturas están marcadas por el interés de los partidos o del gobernante, por supuesto que sí, en fin, eso es como la valentía de los soldados. Pues claro que sí, ¿no? El asunto es siempre cuánto y cómo lo combinas con el interés general. En fin, cuando lo combinas bien, pues en fin, nadie te va a reprochar que forme parte, que en los cálculos de Susana Díaz están los intereses electorales del Partido Socialista, eso es evidente, como lo está en los de todos los demás, ¿no? Pero lo que tú comentabas, José Luis, de Susana Díaz proyectada en los telediarios nacionales con este tema y demás, justamente eso es que es un elemento más que hace más difícil la vuelta atrás. Es más difícil la vuelta atrás, que además solo se podría materializar con un compromiso formal que Izquierda Unida no puede entregarle al Partido Socialista, de manera que veo difícil cómo salva esa posición Susana Díaz sin ir al adelanto electoral. Sobre todo, ¿no?, por el paso después, ¿no? Porque vamos a hacer ficción y entonces vamos a suponer que se mantiene el gobierno y que todo va para adelante y no se marca el adelanto. Pero claro, yo tengo mis dudas de que llegara, o sea, de que se agotara la legislatura, porque en realidad yo pienso que a Izquierda Unida no le conviene presentarse en las autonómicas después de las nacionales, porque si la fuerza Podemos funciona como las encuestas dicen o la tendencia dice, que van a pegar un buen subidón y le van a pegar un buen mordisco a sus votantes, hombre, pues igual no sufrir ese efecto arrase, aparte de dar más tiempo a Podemos a instalarse aquí y a dar un poco de vidilla a su cara, ¿no? Y en ese equilibrio entre el tacticismo político al que aludía Elena Manzano y el interés general al que tú apelabas, ¿cómo se busca ese equilibrio? Y sobre todo, ¿en qué escenario de política ficción, como decía Lucrecia B, nos debemos situar? ¿Creéis que el impacto, el bofetón de Podemos en Andalucía va a ser muy importante? ¿Eso lo ha calibrado la presidenta de la Junta de Andalucía? Porque también hay la teoría de que cuanto más tarde se celebran las elecciones, mayor será el impacto de Podemos en nuestra comunidad. Pero también será mayor la recuperación económica, también será mayor el conocimiento del presidente del PP andaluz, que ahora mismo no tiene un grado de conocimiento suficiente en Andalucía. Es decir, que en definitiva, todo, ¿creéis que cogen a los adversarios políticos, cogen Susana Díaz con el pie cambiado? Claro, sí. Yo creo que sí. Y además con la particularidad de que los cogen en mal momento a todos. A todos a la vez. A todos por distintas razones. Sí, por diferentes razones. Podemos sí. porque está aún arrancando en Andalucía, Izquierda Unida porque bueno, está en un proceso interno muy complicado, y porque en el Partido Popular pues la recuperación aún no ha acabado de cuajar, que es, digamos, la bandera que podría exhibir aquí el Partido Popular, y además en una situación donde su liderazgo, después del tiempo que ha pasado, pues no acaba de cuajar completamente, ¿no? De manera que en esos términos puramente tácticos sí tiene interés para el Partido Socialista, al cual incluso las encuestas le dan que sería aquí el partido ganador. Ahí más o menos no hay duda.
Otra cosa es que no sería tan ganador como para poder gobernar en solitario, obviamente no, y habría que ver en qué posición queda el Parlamento. Seguramente más complicado que ahora. Sí, sí, pero fíjate, ahí podrá, a lo mejor ya estamos haciendo más que política ficción, ¿no? Ya hemos adelantado las elecciones, ya vamos a ver el resultado. O sea, ya ahí Susana Díaz podría incluso poder negociar, ver si pacto con Podemos o con Izquierda Unida. Tendría ya dos con los que negociar, lo cual siempre debilita al contrario, ¿no? Incluso ya la hipótesis de que hubiera pacto de Estado y dijera, no, pacto con el Partido Popular. Eso sería el suicidio del PSOE, yo creo que no. La política ficción la hacemos porque llevamos no solo estos 2 últimos días con muchísima intensidad en referencia a la tensión de los socios de gobierno, sino porque llevamos meses, desde la Corrala, que fue la primera crisis, hablando de si adelanta o no adelanta, se han dado hasta fechas, el pasado otoño se llegó a hablar también de que hubiera podido ser una de las fechas, las visitas que Susana y los encuentros que Susana Díaz ha tenido con el rey también desataron todo tipo de especulaciones. A mí, en cierto modo, me parece que esto tampoco conviene demasiado, estar cada 2 por 3 hablando de si se rompe el pacto, de si se adelantan elecciones, entre otras cosas porque todo claro. Se paraliza. Si ahora... Esto, lo que dure, tiene que ser ya muy poco, claro, y además ya no puede volver a repetirse, ¿no? Porque entonces, en fin, para la imagen del propio la siguiente gobierno, vez, si esto tiene una solución ahora... la siguiente crisis explotaría. Ya rompe, o sea, no, es que no duraría ni 24 horas, ¿no? Porque sería absurdo. Pienso yo, vamos. En cualquier caso, a mí, criterio muy personal, incluso al margen de la política o de lo que me guste un partido u otro, a mí me gusta el hecho de que hubiera elecciones para ratificar o no a Susana Díaz, porque a mí nunca me ha convencido que el señor Guillán deje a una sucesora, que no hemos elegido el resto de los andaluces y que nos la deje 3 años. Sea Susana Díaz, hubiera sido el PP con Moreno Monillo, diría lo mismo. Pero el momento hubiera sido aquel. Claro, efectivamente, yo creo que el momento hubiera sido ese, haber dicho, oye, pues que le hubiera convocado elecciones, pero recién elegido o muy poco después de ser elegido como presidente el señor Guillán, salir corriendo por los motivos que fuera, evidentemente por el motivo de los seres. Dejarnos una heredera que no hemos elegido los andaluces y ella misma sabe que no está ratificada por las urnas y para ella es un lastre, pues a mí me parece bien que se convoque cuanto antes elecciones. Claro, es un lastre en esa carrera que se le presupone hacia la política nacional. Claro, porque todo el mundo habla de la proyección de Susana Díaz y la fuerza que tiene Susana Díaz y tal, pero Susana Díaz no ha pasado por las urnas en Andalucía siquiera. Incluso sin proyección nacional, que yo creo que existe, sí, claramente. Pero cada vez incluso es mayor. Sin esa, en el ánimo de Susana Díaz siempre ha pesado ese reproche que tú le dices, que además es legítimo, en fin, que ella no ha pasado por las urnas. Yo creo que ese elemento... revalidarse ante las urnas. Sí, cuenta también, pero querría hacer un apunte último porque sobre Podemos, si hay elecciones andaluzas, esa será la primera gran prueba de fuego para Podemos. Claro. ¿No? Además, unas elecciones cuyos resultados pueden tener mucho impacto, un efecto arrastre en un sentido o en otro. Podemos se la juega en Andalucía en esas elecciones, ¿no? Y no está claro que esté en una posición de fuerza, en el sentido de que su candidata pues aún no está afianzada. Tiene unos perfiles que vienen de un cierto radicalismo, que eso seguramente puede espantar votantes. En fin, van a ser unas elecciones muy interesantes. Hombre, si las hay finalmente. Y sobre todo porque yo creo que Podemos en Andalucía tiene una dificultad añadida que quizás no la tiene en Madrid, ¿no? Que es donde realmente se siente fuerte y poderoso. En Andalucía yo creo que es una fuerza netamente urbana y resulta que Andalucía es fundamentalmente rural, o sea, de poblaciones más o menos pequeñas, ¿no? Con una definición amplia del pequeño, ¿no? Y creo que ahí tiene más difícil penetración, entonces creo que es una plaza bastante difícil para Podemos, muy interesante, pero muy difícil. Ya por cerrar el debate sobre el posible adelanto electoral, del que seguramente seguiremos hablando en los próximos días, y apelando al interés general al que aludía antes Antonio Avendaño, el relato que se está hablando que tiene que presentar Susana Díaz como presidenta de la Junta a los andaluces, más allá del tacticismo político. ¿Por dónde puede ir? ¿Se lo van a comprar los andaluces, Antonio? Bueno, si lo supiera el estratega sería yo, no lo sé, pero no es digamos, el balance
de estos 2 años de gobierno no es especialmente malo, no es brillante porque no puede serlo, y cuando no hay dinero no puede ser brillante. Quizá la mayor dificultad que pueda tener Susana Díaz en términos de relato es justificar bien y con claridad y convenciendo a todo el mundo de que no tenía más remedio que adelantar las elecciones, ¿no? Ahí esa batalla tiene que pelearla aún sí, pero el echándole la Partido culpa Socialista. a Izquierda Unida de la inestabilidad. Claro, naturalmente, sí. Sí, porque de hecho todo lo que venimos oyendo en los últimos días del Partido Socialista va en esa dirección, diciendo Izquierda Unida, en fin, no ha sido suficientemente leal. Yo sí creo también que en Izquierda Unida internamente a lo mejor no han medido bien el número de veces que han ido con el cántaro a la fuente, ¿no? Yo creo que eso no han acabado de medir bien hasta qué punto molestaba o irritaba dentro del Partido Socialista. Entonces, quizá la raya roja final ha sido en fin, la gota que colmaba un vaso que venía llenándose, y a lo mejor Izquierda Unida pensaba que no se estaba llenando tanto como se estaba llenando. Yo voy a ser un poco más crítica porque yo creo que el balance ha sido malo. 2 leyes de 28 comprometidas, desde mi punto de vista es un ritmo muy lento, y de hecho Izquierda Unida lo ha reconocido desde el principio, que deberían de haber ido mucho más rápido, y además que son leyes que tampoco han sido las piedras angulares de la legislatura, y me parece que sería muy complicado para el PSOE explicar esa ruptura del pacto de gobierno y el adelanto electoral basándose precisamente en el argumento que ellos han utilizado durante todo este tiempo, que han ensalzado la bandera del gobierno de izquierdas como único freno del gobierno del Partido Popular en el gobierno central, las políticas de la izquierda para poder garantizar las políticas sociales. Sería muy complicado que ahora esté en su mano que ese tipo de gobierno pueda continuar y no continúe, pues porque uno quiere convocar un referéndum que no lo hemos hablado demasiado, pero yo creo que en el fondo de todo subyace y mucho la corrupción. Es decir, a Izquierda Unida lo que también le pesa mucho es no haber sido muy beligerante con el PSOE por el tema de la corrupción, y de hecho otra de las medidas que adoptaron en la Asamblea a finales de diciembre fue pedir una comisión de investigación en el Parlamento, un tema que ha quedado un poco apartado y que incluso ellos ahora no están demasiado críticos con ese posicionamiento, que sí lo han tenido meses atrás. Yo creo que van a tenerlo muy complicado para que la gente lo entienda. Personalmente lo pienso. Brevemente, José Luis Losa, Lucrecia Vega, ¿entenderán los andaluces un adelanto electoral? Perdón, es que estaba viendo, que escuchaba, estaba viendo las declaraciones de esta misma noche ahora de Alberto Garzón, hablando de que aquí hay estabilidad en Andalucía y acusa a Susana Díaz de buscar excusas para romper el pacto. O sea, y habla además de que no se recula con el referéndum que va a hacer Izquierda Unida en verano y que hay que hacerlo sí o sí. Esto ya es hablar entre Susana Díaz y Alberto Garzón, ya debate nacional y efectivamente, ¿no? Y en cuanto a lo que preguntabas, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Elena, el balance es pobre y que a los andaluces les va a dar igual que la ruptura sea por un motivo u otro, le van a enjuiciar por la situación, la foto fija de los andaluces. En este momento, ¿cuánto tenemos? 1 millón de parados. ¿Cómo estamos creciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y al andaluz le interesa poco el debate de despacho. Casi un titular, Lucrecia, te han dejado. Pues es que no lo sé. O sea, no lo sé. Me gusta además pensar que el votante es imprevisible y el andaluz más, visto lo histórico de votaciones, ¿no? Sino que se lo digan a Griñán. Pero es que no lo sé, hay que verlo terminar, ¿no? No sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué relato van a armar en realidad. O sea, estamos especulando y entonces es tan difícil. Esperemos al relato y veamos si eso convence o no convence, ¿no? Esperaremos. Venga, la última opinión del día, Mercedes de Pablos. Hola, buenas noches. Bien hallados en 2015. Seguramente ustedes, como yo, conocen algún caso de padres que acaban de estrenar niños, que acaban de estrenar paternidad. Yo tengo 2 amigos que acaban de ser padres. Son 2 hombres, están casados y acaban de tener mellizos. Ellos asistieron al parto, ellos desde el minuto 1 han asumido su paternidad.
Uno de ellos tiene un trabajo muy absorbente, por eso es el otro el que se va a quedar más tiempo en casa, el que se despierta más por la noche y el que asume los vivis en esta época tan temprana, tan delicada como es los primeros meses, los primeros días de vida de nuestros hijos. Y viene a cuento eso porque afortunadamente los derechos civiles han recuperado algo tan importante como el derecho a la paternidad. Si nos parece tan natural que esa pareja de hombres sean padres y críen a sus hijos y sean magníficos padres, ¿por qué seguimos pensando que el hecho de ser madre interrumpe una carrera profesional? Seguramente en estas últimas horas todos estamos hablando del feliz embarazo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y es la oportunidad de demostrar que cuando un hombre ejerce de padre, no está ejerciendo de madre, aunque sea homosexual, aunque sean una pareja de hombres, está ejerciendo de padre. A lo mejor la igualdad consiste exactamente en que uno de los dos, que es la oportunidad, que es lo que todos queremos, criar niños entre dos personas que se aman, asuman más la crianza que el otro. La igualdad es exactamente eso, el derecho a la paternidad, el derecho a la maternidad libremente, que nadie nos ponga un rol que no queremos asumir. Que asumamos que en una pareja la mujer es alguien brillante, de enorme responsabilidad, y el hombre, no menos brillante, no menos valioso, cuida a los hijos como lo hizo la señora de Tony Blair cuando el presidente del Reino Unido fue padre siendo presidente. Buenas noches, muchas gracias. La columna de Mercedes de Pablo desde Sevilla. José Luis Losa, Elena Manzano, Lucrecia Evi, Antonio Bendaño, a los cuatro, como siempre, ha sido un placer. Buenas noches, gracias. Abrigaos todos, porque está el día que no... La verdad es que sí, que han puesto un congelador en la calle. Bueno, mañana tendremos al número 2 de Podemos, el secretario de organización, Sergio Pascual. Nos acompañarán en la tertulia Carmen Torres, Rosa Yacer, Ana Pérez Luna y Fernando Vicente. La columna de Juan José Tellez. Y como siempre iremos a por todas.